soy de Rosario y llegué la semana pasada a Rosario después de un mes de viaje, un poquito más de un mes, donde estuve en varios países, Ucrania, Rusia, y bueno, entre esos países, el país este que mencionaba recién, que es Transnistria, que como bien decís vos es un país, pero que no existe básicamente porque no es reconocido por ningún país del mundo, ni siquiera Rusia, que es como su padrino político, por así decirlo. Así que sí, estuve en un país que no existe. Primero, linda época elegiste para viajar a Sí, Rusia. sí, me gusta ir a destinos medio atípicos y siempre voy a estos lugares. El año pasado estuve en Afganistán, estuve en Irak, Ah, con lo bien. cual sí, esto dentro de todo fue bastante tranquilo, pero sí, las consecuencias de la guerra se vieron en el día a día, inclusive en Transnistria, que es un lugar relativamente tranquilo, ¿no? Y la ignorancia te lleva a empezar a investigar un poco sobre ciertos lugares, ciertas regiones, y bueno, y descubrí hace unos años que existía un lugar que se llamaba Transnistria, que está dentro de Moldavia, que Moldavia es un país de Europa, que muy poca gente conoce porque es el país menos visitado de Europa, es el país más pobre de Europa, pero que tiene una característica política que dentro de su país existe otro país que se llama Transnistria, que está pegado a Ucrania. ¿Cómo surgió Transnistria? Bueno, en la década del 80, finales del 80, cuando cayó la Unión Soviética, todos los países que conformaban la Unión Soviética se independizaron de la Unión Soviética, entre ellos Moldavia. ¿Y qué hicieron estos tipos en Transnistria? Dijeron, para ustedes, si se independizan, yo también me voy a independizar. Claro. A lo que Moldavia dijo, no, ustedes no se van a ningún lado, porque si ustedes se van, perdemos el 20% de nuestro territorio. Y bueno, hubo una guerra que duró bastante tiempo, fue bastante sangrienta, que no llegó a ninguna conclusión la guerra, pero que gracias a Rusia, por así decirlo, que se metió en el medio, dijo, no, muchachos, no se metan con Transnistria, Transnistria va a tener su religión, su idioma, su pasaporte, su moneda, su presidente, su parlamento, y va a quedar ahí. Yo no lo voy a reconocer como país, pero va a ser un país. Y bueno, y así surge Transnistria, que desde hace poco más de 30 años existe en Europa, pero no se siente parte de Europa, ¿no? ¿Cómo es la cultura? Bien. ¿Cómo viviste esos días o esas semanas que estuviste ahí? Transnistria es un país que quedó congelado en los años 80, en el último periodo de la Unión Soviética. Sus habitantes viven como en la Unión Soviética, los autos son de la Unión Soviética. Es un museo a cielo abierto, las edificaciones son de la Unión Soviética, y es uno de los países que más venera a Marx y a Lenin del mundo, con lo cual, digamos, es bastante particular porque ves estatuas y bustos de Lenin por todos lados, que muy pocas veces lo ves, e inclusive estatuas y bustos de Stalin, que fue otro dictador soviético que es muy difícil de encontrarlo porque cuando hubo un proceso de limpieza de la imagen en un momento del comunismo para eliminar a Stalin, y sin embargo en Transnistria lo seguís viendo. No funcionan las tarjetas de crédito, o sea, se vive como en el pasado. Y a pesar de estar dentro de Moldavia, que Moldavia es un país que habla rumano como lengua oficial, en Transnistria no se habla rumano, no se reconoce el rumano, se habla ruso 100%. Pero bueno, no hay turismo claramente, es un lugar muy alejado de las vías de comunicación habitual. Tiene su propio ejército, su propia policía, sus propias marcas, y su propio equipo de fútbol inclusive, que juega en la Liga de Moldavia, pero es un sentimiento nacionalista de Transnistria. Mira, y en lo cultural barra gastronómico, si querés, ¿sigue un poco la línea de esa región o también se diferencia? No, se diferencia completamente. Todo lo que es gastronómico quedó también en los años 80, 70, te sirven menús bien soviéticos, pesados en calorías, los mozos están vestidos como soviéticos, es decir, es como entrar a un Disneylandia del comunismo, donde vos quizás pasás una frontera, que de hecho hay una frontera física hay una frontera geográfica, política, pero también física. Vos para entrar a Transnistria tenés que mostrar tu pasaporte, ellos te sellan un papelito, te dan una visa de entrada y vos vas la cantidad de días que ellos dicen que podés ir, dependiendo del alojamiento que hayas reservado. Pero después se entras a un Disneylandia de la época comunista, básicamente, donde hay tanques, donde hay vehículos soviéticos en la calle, obviamente todo bien ordenado, bien prolijo, como están mostrando ahí en las imágenes ustedes. No ves nada, digamos, no es como entrar a Cuba, donde ves algo quedado en el pasado, Pero mal. digamos, con un régimen comunista. Acá hay un régimen, entre comillas, socialista, pero que viven en un mundo completamente ordenado, limpio, donde todo funciona, pero totalmente alejado del tiempo del actual, digamos. Es bastante difícil llegar porque obviamente primero tenés que llegar a Moldavia, que ya de por sí es un lugar difícil de llegar porque nadie va. Moldavia, si vos le preguntás inclusive a los europeos dónde queda Moldavia, no tienen ni idea. Moldavia está entre Rumania y Ucrania, Ajá. con lo cual para llegar
a Transnistria tenés dos formas, o vas a Rumania y de ahí cruzas a Moldavia o vas directamente a Moldavia. Pero a Moldavia hay muy pocos vuelos, con lo cual yo fui a Rumania, una ciudad que queda pegada a la frontera con Moldavia, de ahí crucé caminando, me tomé un bus y bueno, terminé en Transnistria, particularmente, digamos, antes de pasar por la capital de Moldavia, 1 o 2 días, pero tenés bus que te conecta directamente a Transnistria, que obviamente no tiene aeropuerto porque al no estar reconocido por ningún país del mundo, obviamente tampoco está reconocido por la Administración Aérea Internacional, ¿no?